Bienvenidos y bienvenidas a Lo de Dava, el espacio en el que compartimos cómo es la vida en Dava. Bueno, estábamos aquí hablando entre bambalinas y es que ya hemos empezado casi el podcast. Esta vez tenemos a Albert Aguadé y es que, ostras, tenemos un tema, Albert. Albert es el director de operaciones de Dava. Muchas gracias, Albert, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Decía que tenemos un tema que nos interesa a todos. Porque aumentar nuestra capacidad económica, aumentar nuestra capacidad de ahorro, nuestra capacidad de inversión, son temas, ¿no? Uh-huh. que nos atañen a todos. Uh-huh. Y que en este caso, oye, pues muchas gracias por venir y por venir a hablarnos de todo ello, ¿eh? Albert, para empezar, todos hablamos de ahorrar, uh-huh. Pero algunas personas lo consiguen, otras no lo consiguen. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometemos cuando nos planteamos ahorrar? Ya. Es verdad, el contexto es complicado, o sea, es complejo, pero al final, cuando miras un poco la historia, todos los contextos han tenido sus complejidades. Es verdad que a día de hoy, pues, tenemos la situación de la vivienda, que es muy complicada, y después hay la situación de la inflación, sobre todo en el entorno de la alimentación, que esto está afectando. Pero al final, a todos los momentos de la historia, yo cuando hablaba con mis padres, cogieron una hipoteca en los 80, los tipos de interés eran del 15%. Es verdad, obviamente la vivienda estaba mucho más barata, pero el interés era 15%. O sea, todos los momentos han tenido sus complejidades. Y yo creo que para mí la clave es la constancia. O sea, no es tanto no necesariamente tienes que ser un gurú y decir, ostras, ahora invertir en esto, ahora invertir en lo otro, sino la clave es la constancia. Invertir de una forma diversificada y de una forma constante. Y que no tomes decisiones si el mercado va bien o si el mercado va mal, y que te aísles un poco de esto y mires a largo plazo. Uh-huh. Albert, aquí en Dava hemos tenido la suerte de que has dado algunas sesiones de economía doméstica. Primero de todo me gustaría preguntarte, oye, ¿de dónde te viene el gusto, ¿no? por esta materia? Sí. A ver, a mí siempre me ha gustado la formación. Siempre, yo cuando era joven pues daba clases, las típicas clases particulares, y después ya a medida que he ido progresando, pues he hecho bastante formación interna. Aquí en Dava, pues probablemente algunos de vosotros habéis asistido a alguna formación de problem solving, uh-huh. De procesos. Y la verdad es que, un poco también conversando con las personas, ahí en conversaciones de pasillo, en los coffees, que pasan muchas cosas, ¿no? Pues la gente me preguntaba o yo daba mi opinión sobre temas financieros. Y así, entre conversación, ostras, ¿y por qué no haces una sesión abierta? Y fue así. O sea, uh-huh. Con la experiencia de la formación interna que ya tenía, pues hicimos alguna sesión y periódicamente pues podemos hacer más en el futuro, porque la verdad es que es un tema que despierta interés. Yo puedo asegurarte que tomé algunos de los consejos y, oye, muy bien, Albert. Pero ya te decía antes, ahora río, ¿verdad? Sí, no, ahora es muy fácil. Ahora has entrado en un momento en el mercado pues que hay tanta volatilidad, pero que el mes de marzo fue mal, pero después el mes de abril y el mes de mayo están teniendo un rebote brutal, de más de un 10% en la mayoría de índices correlacionados con la bolsa de Estados Unidos y de Europa. Claro, ahora estás contento. Si hubieras tenido una pérdida de un 10%, estarías tan contento. Yo creo que diría, sí, pero entonces pero esto va a pasar. Yo sé, ya, lo sé. En algún momento perderás. Y ahí es donde la clave es que seas constante. Que digas, ostras, no, ahora no saco esto, ¿qué va a pasar? No, que sigas invirtiendo, que sigas de una forma constante mirando a largo plazo. Y esta es la clave, Josep. No, la verdad es que lo estábamos hablando antes, yo me quedé con este concepto de la constancia, me quedé con el concepto de la constancia y me quedé con el concepto de, oye, a mayor tiempo, al final, siempre, o es mucho más probable que acabes ganando. Mira, fíjate, hacía los números antes. O sea, imaginaros que ponéis 10 euros al mes en una cuenta de forma constante, ¿vale?
imaginaros que esta cuenta pues os rinde un 5%, Ajá. que puede ser un interés sin tomar, bueno, que se puede conseguir, ¿no? No es una cosa que de forma media, ¿eh? Algunos años perderéis 10, algunos años ganaréis 10, pero la de media a lo largo de los 10 años pues sacáis un 5%. Obviamente 10 euros por 10 años cada mes pues son 1.200 euros que habréis metido en la cuenta. Y de intereses os habrá generado 350. Ajá. ¿Vale? Ahora, en vez de 10 años, considera 30 años. ¿Cómo cambia la foto? 30 años, obviamente, en vez de 1.200 euros, habréis metido 3.600 euros. Pero en intereses tendréis 4.700. O sea, tendréis más de lo que habéis metido. ¿Por qué? ¿Cuál es el efecto? La clave es el largo plazo. Es pasar de 10 a 30 años. Esta es la clave. Por lo tanto, aquí, Albert, y esto es algo que yo creo que las personas que nos ven, que seguramente habrá muchas personas que estarán en la veintena, pues que a lo mejor les tenemos que decir que esos 10 euros empiecen a meterlos ya. Sí, sí. Es mejor ayer, o sea, mejor es hoy que mañana. Claro. Sí, esto lo hemos visto claro con tus sesiones. Y no, porque después hay mucha gente, no, es que me voy a esperar a que la guerra termine. Ya. O me voy a esperar a que baje la volatilidad de los mercados. Para mí es un error. Ya. No sabemos si esto va a seguir, no sabemos si los mercados van a subir, van a bajar, no lo sabemos. Lo que sí sabemos, lo que sí que podemos accionar es tener la constancia de poner 10 euros al mes. Esto depende de nosotros, el resto no. Y a partir de aquí, pues como habéis visto, es mucho mejor empezar antes que después. Sí, aquí hay un tema. Fíjate, ya nos hemos quedado con la constancia. Nos hemos quedado con el tema de cuanto antes mejor. Y después también, implícitamente en lo que comentabas, y con ese ejemplo de los 10 euros al mes, podemos ver que también la inversión es para todo el mundo. Correcto, es para todo el mundo. Al final, 10 euros al mes, ¿no? Sí, y esto ha cambiado mucho en los últimos años. Yo recuerdo cuando fui mayor de edad y empecé, pues lo típico, que compras alguna acción por la banca electrónica, etcétera. Las plataformas eran, claro, para comprar una acción de Estados Unidos, pues quizás te costaban 30 euros. Ya. Y más los costes de mantenimiento. Claro, esto era muy complicado. No todo el mundo podía acceder a esto. ¿Qué ha cambiado en los últimos años? Pues que los costes de acceso son muy bajos. O sea, quien no quiere invertir ahora es porque no quiere. Porque tú vas en el móvil, tienes un montón de aplicaciones de banca que te permiten acceder a ETFs, que son índices indexados a acciones de empresas, etcétera, cuyo coste es muy bajo. Estamos hablando de 0,3% de comisión. Que es muy bajo. Entonces, quien no quiere invertir a día de hoy es porque no quiere. Fíjate, constancia, empezar ahora, la inversión es para todo el mundo, y otro concepto que se nos quedó muy claro es el de la medición. Es importante medir, si no lo sabes, qué está pasando. Sí, esto es un clásico en todo a nivel científico, a nivel de empresa. Si tú no mides, no puedes mejorar. Y en nuestra economía diagnóstica pues es un poco lo mismo. Yo me encuentro con muchas personas que, independientemente de que cobren mucho o cobren poco, da igual, o sea, que no saben lo que gastan. Y cuando no sabes o que miran la cuenta, a ver, hoy puedo ir a cenar, te aseguro que esto pasa más de lo que nos pensamos, y da igual el nivel de renta, no está relacionado con si cobras mucho o cobras poco. Y a mí esto me sorprende mucho. Es verdad que yo, por construcción, pues soy muy estructurado, pero creo que yo recomendaría a estas personas que cogieran un poco el hábito de medir pues, en qué invierten sus ahorros, cuáles son sus gastos más corrientes, porque así les va a permitir planificarse un poco y no depender de si tienes mucho dinero en el banco para poder ir a cenar afuera. Ya. Medir no va de tener 4 o 5 números en la cabeza, sino que tú propones, oye, un Excel o una aplicación para que... Sí, a ver, aquí cada uno con el sistema que se sienta confortable. Puedes medirlo, y también un poco de sentido común. O sea, tampoco tiene mucho sentido pasarte horas y horas midiendo tus números. Y además a día de hoy hay aplicaciones que lo ponen muy fácil.
Podemos utilizar aplicaciones de bancos o algunas aplicaciones de planificación como Fintonic, por ejemplo, que ya te permiten, a través de los movimientos de tus tarjetas y bancarios, pues tener esta foto. O sea, insisto, a día de hoy, si no quieres medir es porque no quieres, porque hay muchas herramientas que te lo permiten hacer de una forma fácil. Lo decías ahora, decías que independientemente de lo que ingresamos, ¿no?, la clave del ahorro no está allí, sino que más bien está en cómo gastamos, ¿no? Correcto. ¿Cuáles son esas decisiones en cuanto al gasto que pueden ser claves para mejorar nuestro día a día financieramente? A ver, aquí al final es lo de siempre, Josep. O sea, tenemos un conjunto de gastos pues, que necesitamos para vivir. O sea, necesitamos una vivienda, necesitamos comer, necesitamos pues, tener ropa. Aquí no hay muchas opciones. Y después hay un conjunto de gastos pues, que son accesorios, o sea, que podríamos prescindir y vivir sin ellos. Entonces, en los gastos que son básicos, yo aquí recomendaría pues, sobre todo pues, algunas tácticas muy sencillas a nivel de pues, comparar precios por unidad. Si tienes que hacer una compra de algún electrodoméstico, pues comparar 2 o 3 opciones. Buscar financiación para hacer algunas compras mayores. O sea, yo creo que hay tácticas, planificar las compras, tanto de comida como de otros elementos. O sea, yo creo que aquí hay tácticas que nos pueden permitir bajar un poco el coste de estas compras, aunque es verdad que siempre lo vamos a tener. En las compras que no son absolutamente necesarias para vivir, yo aquí siempre hago la reflexión si realmente lo necesitas. Esa pregunta la tendríamos que hacer antes muchas veces, ¿verdad? Claro, Melissa, que está ahí, ya lo sabéis, dice siempre es necesario, ¿no? Y aquí, bueno, yo porque soy muy racional y a mí no me es difícil hacer esto, pero yo cuando vas a comprar y hay un efecto dopamina que... No en caliente, ¿no? En caliente no tienes que ir a comprar nunca. Yo en caliente no iría a comprar nunca. Nunca. Pero bueno, cuando compras hay un efecto de dopamina, pero para mí la pregunta es, si tú quieres una cosa y te apetece, pues oye, tómate un tiempo y al cabo del tiempo reflexionas si realmente es porque lo necesitas o porque te apetecía en su momento. Pero al final, Josep, el otro día leía un artículo donde explicaban una situación que me pareció brutal. O sea, brutal. Hay un divulgador económico que se llama Morgan Housel, que explicaba una situación que explica en un libro de 2 escritores. Un escritor que se llama Kurt Vonnegut, que es multimillonario, esto es en Estados Unidos, que hablaba en una fiesta con su amigo también escritor, Joseph Heller. Y claro, le hacía la reflexión, claro, el escritor multimillonario le hacía la reflexión de decir, ostras, tú has escrito este libro, un libro que había tenido mucho éxito y has ganado pues mucho dinero, no sé, has ganado, $1 millón, imaginaros. Ajá. Y claro, el multimillonario le hacía la reflexión, yo en un día he ganado más que todo lo que te has ganado con tu libro más exitoso. Y claro, hostia, la reflexión, ¿cómo se sintió su amigo? Pero entonces le hizo una reflexión muy interesante al multimillonario, que decía, mira, pero yo tengo una cosa que tú no tienes. Y el millonario le dice, ¿y cuál es? Yo tengo suficiente. ¡Ostras! Claro. Es la perspectiva, No, y si tú haces... Esto hay muchas encuestas, estudios socioeconómicos y esto... Cuando tú haces encuestas a personas de decir, oye, ¿cuánto dinero te gustaría? Si tú pudieras escribir en un cheque, ¿cuánto dinero te gustaría cobrar al mes? Hay mucha gente que responde un poco más de lo que cobran. Es curioso, ¿eh? Ya. Porque al final queremos un poco más, pero yo creo que la reflexión... Pero eso siempre. Bueno, pero ¿para qué? Ya. O sea, yo creo que es mucho mejor definirte unos objetivos y decir, a nivel vital, vital, profesional, personal, de ocio, oye, defínete unos objetivos y a partir de aquí, mira cuánto dinero
cómo tienes que gestionar el dinero para conseguirlos. Porque al final siempre es como en el deporte, siempre, bueno, tú que haces mucho deporte, siempre va a haber alguien que corra más que tú. Sí, yo los miro por Strava, te miro a ti. Digo, este ha salido hoy. Siempre va a haber alguien que corra más que tú, que levante más peso que tú. Y pues aquí lo mismo, siempre va a haber alguien con más dinero que tú. Sí, por lo tanto, no, el tener un poco más, yo os invito a hacer la reflexión de para qué. Y para mí es, oye, define tus objetivos vitales y a partir de aquí, cómo utilizas el dinero y a partir de aquí, qué estrategias de inversión tienes que seguir para conseguir este dinero para, en última instancia, conseguir tus objetivos y no tener un poco más. Tener un poco más, ya has visto en las encuestas, todo el mundo quiere tener un poco más. Sí, sí. Pero ¿para qué? Sí, sí. Siguiendo con la gestión de la economía, ¿no? Y del gasto, en las empresas estamos muy habituados a trabajar con presupuestos. Tú también propones, ¿no?, que en casa haya un presupuesto y a partir de ahí ajustarse a... Sí, sí, yo hago obviamente una revisión trimestral de mis gastos y después hago un presupuesto anual. Y a partir de ahí, pues cada trimestre pues lo voy revisando cómo voy respecto al presupuesto. Obviamente el objetivo de la economía familiar no es cumplir el presupuesto. O sea, pero, insisto, es bueno tener los números y a partir de aquí pues tomar las decisiones. Y esto nos sirve, pues oye, ¿qué bolsa de dinero podemos disponer para nuestras vacaciones? Y después, claro, insisto, no es un tema, si nos apetece ir a Portugal o a Córcega o a Grecia, pues iremos. Intentaremos ajustarnos un poco al presupuesto, pero que si al final nos pasamos, porque nos lo pasamos muy bien, pues fantástico, pero que, insisto, el objetivo no es cumplir el presupuesto, sino maximizar la felicidad de la familia. Me gustaría expresar un mensaje que ha salido antes, también. Es ese de sobre todo para aquellas personas que hoy en día están pensando, oye, la inversión, Albert, no es para mí. Y quería expresar aquello que has dicho de empezar ya y la cantidad, no hace falta que sean cantidades enormes, porque yo creo que a veces cuando pensamos en invertir pensamos en cantidades muy grandes, ¿no?, que a lo mejor no disponemos. Si tú decides no invertir ya es una lección. O sea, yo creo que esto también es muy importante y aquí incorporo el concepto de inflación, que seguramente todos lo habéis conocido. Si tú no inviertes y mantienes el dinero en el banco, el año que viene pues valdrá un 2% menos y el siguiente pues un 4%. Es muy gráfico el siguiente, esto. Bueno, de hecho más, porque tendrás el interés compuesto al revés. Claro, esto, o sea, es el mismo ejemplo que has puesto antes con los 10 euros al mes durante 10 años o 30. Correcto. A la inversa. A la inversa. Bueno, aquí hacíamos en la formación, salió el valor de $1 de 1900. Ya. A día de hoy, después de 125 años, $1 de Estados Unidos de 1900, del año 1900, ahora que valía 3 céntimos, 5 céntimos, entre 3 y 5 céntimos. Cuando antes valía el dólar, ¿no? Cuando antes valía el dólar. Ostras, es que claro, todo esto son... Claro, es que... La mente humana no está... Yo que soy matemático, esto ya me lo enseñaron ya desde bien temprano. La mente humana piensa secuencialmente, piensa linealmente. No está pensada para la exponencialidad, el interés compuesto, no está pensado para esto, ni para lo bueno ni para lo malo. Entonces, la inflación es el ladrón de los pobres, se dice. Claro. Pero no porque sean pobres, sino porque deciden no invertir. O sea, yo creo que yo creo que no invertir es una elección y si no inviertes, pues estás expuesto, mucho más expuesto a la inflación, que entonces es el interés compuesto al revés. Al revés. Hablabas de tu formación como matemático y de ese cambio de mindset, ¿no?, que en el tema de la economía. ¿Cómo hacemos que una persona pase de tener esa mentalidad de llegar a fin de mes a una mentalidad más de, ostras, ¿cómo puedo hacer crecer mi dinero? ¿Cuál es el cambio? Porque yo mismo, fíjate, te voy a decir un secreto mío, me voy a abrir el canal, Albert, antes de tu sesión, es verdad que yo ya había hecho mis pinitos, pero en los últimos tiempos estaba como en una mentalidad de, bueno, así, lo tengo en el banco, lo voy mirando
y me gusta verlo. Pero después de la sesión pensé, ostras, no, tengo que hacer algo, porque eso tiene que ponerse a trabajar, no puedo estar ahí quieto y demás. O sea que yo mismo pasé de esa mentalidad de llegar a final de mes a la mentalidad de, oye, vamos a hacer crecer el dinero, el mucho o el poco dinero que tengas, para un futuro. ¿Cómo se llega a ese...? Yo creo que ¿Cuál es el check? Obviamente depende de tu educación. A ver, en la escuela esto no te lo enseñan, y en la universidad... Esta es otra cosa de la que deberíamos hablar, ¿eh? Sí, si has tenido una formación económica, pues quizás te lo enseñan más. No fue mi caso, yo esto también lo aprendí hace 4 o 5 años, no creáis que ha sido... Entonces la parte familiar también influye, pero en este caso mis padres tampoco me lo transmitieron esto. Entonces, bueno, ha sido todo un proceso. Yo creo que es importante que la gente, pues, que vea, que la gente lea o se informe a través de diferentes canales que a día de hoy son muy accesibles, y a partir de ahí, pues, es un proceso, ¿no? La necesidad, yo creo que sí que es verdad que el contexto actual hace que quizás la necesidad es más imperiosa, ¿no?, de hacer este paso, porque vemos que la inflación es un entorno bastante alto, pero sobre todo en algunas categorías concretas que afectan mucho a nuestro día a día, que son, por ejemplo, la vivienda, la alimentación, etcétera, pues son números de inflación mucho más altos que la inflación media, y por lo tanto de la revalorización de nuestros salarios. Por lo tanto, si queremos mantener un nivel, tenemos que hacer otras cosas, ¿no? Y otras cosas, pues, puede ser invertir nuestros ahorros. Si nos tuviéramos que quedar con algo de lo que hemos hablado ahora, y en general de lo que sería la economía doméstica y el hecho de hacer crecer tu dinero e invertir, ¿con qué nos tendríamos que quedar, Albert? Yo creo que la clave es la constancia. O sea, yo he invertido en todo, en casi todo. O sea, en acciones, en criptomonedas, en bonos. Yo he tenido, en su época, hace 5 o 6 años, cuando empezaban las criptomonedas, yo he tenido, ¿no?, una criptomoneda que se ha revalorizado un 200% en un día. ¿Sabes? Ya. Ostras. Pero en el fondo, después reflexionando, es que era como ir al casino. Ya, lotería. Era una lotería, ¿no? Pero al final, y mira, mi paso por las criptomonedas me quedé igual. O sea, en algunas gané, en algunas perdí, y me quedé igual. Pero no salí con una satisfacción de ese... ¿Por qué? Porque era la ruleta. Mira, el otro día, el José Elías, el fundador de... Sí. Es un empresario y ahora ha comprado La Sirena. Hizo un experimento muy interesante con sus hijos. Cuando tenía 14 años y, claro, el hijo quería, vamos a invertir, o yo quiero ser como tú, papá, no sé qué, le dio 1.000 euros. Vale, pues mira, te doy 1.000 euros, inviértelos. ¿Sabes qué pasó? Al cabo de una semana ya no lo tenía cero. Se los había ¿Sabes reventado. por qué? Porque empezó, mira, esta acción me gusta, o esta criptomoneda me gusta, la invirtió. Y al final, no, pero claro, bajó, entonces cuando baja, ¿cuál es la quitas, sacas, no, claro, sé que al cabo de una semana tenía 0. ¿Por qué? Porque no era constante. Constancia. La clave es la constancia y el largo plazo. Albert, ¿tienes alguna recomendación de libro, de podcast, de película, de documental que nos pueda ayudar en todo este tema? A ver, o un canal de YouTube o... Bueno, hay muchos. Hay muchos. A mí me gustó uno mucho de los monos que me pasaste. Sí. No, a ver, a mí, sobre todo si aún estáis, lo que hablábamos antes, no habéis hecho este cambio, para mí es un clásico de la literatura, es Padre Rico, Padre Pobre. Uy, sí, este me lo leí yo. Sí, es un clásico. Sí, este me lo leí yo. Yo soy Padre Pobre. Robert Kiyosaki. En mi caso, Sí. A mí, en mi caso, soy Padre Pobre y pero que me quiero mucho a mis padres y les adoro y estoy encantado, ¿no? Pero bueno, es todo un proceso. Sí, es el proceso. Si tienes la suerte de ser de un padre rico,
pues esto probablemente lo tendrás más inculcado. Claro, te lo van transmitiendo, ¿no? durante, claro, sí. Al final es la mentalidad, ¿no? Es la mentalidad. Es el mindset que te trasladan y con el que te programan. Correcto. Melissa, vamos a hacer un juego aquí. Sí, vamos a hacer un juego. Albert se ha prestado a, a definir rápidamente una serie de conceptos relacionados con la economía. Que seguramente los oímos mucho y algunos de ellos a lo mejor no los tenemos tan claros, ¿no? Por ejemplo, gasto fijo versus gasto variable. A ver, gasto fijo, pues como su nombre indica, es un gasto que tenemos sí o sí, ¿no? Pues tenemos que pagar el alquiler, tenemos que pagar la luz, tenemos que pagar internet, etcétera, etcétera. Gasto variable, pues es un gasto que depende. Pues el irnos de viaje, el ir al cine, el ir a cenar afuera, pues esto depende. Entonces, en función de la naturaleza del gasto, pues tenemos que ser más... los gastos fijos nos tenemos que asegurar de poderlos cubrir con nuestro salario, con nuestras rentas, etc. Y los gastos variables, pues ahí es donde tenemos que adaptar nuestro nivel de vida. Luego me apunté, fondo de emergencia. Y más que definirlo, porque a lo mejor la propia palabra ya se define, ¿de cuánto tendría que ser ese fondo de emergencia? Hay mucha literatura que dice, y mucha teoría que dicen que son hasta 6 meses de gastos fijos. ¿Vale? Yo soy un poco escéptico, o sea, claro, esto que me preguntaréis, ¿esto qué significa? ¿Que tengo que tener 6 veces de gastos fijos en la cuenta corriente? Y yo creo que no. O sea, yo creo que tienes que tener elementos que te permitan tener una liquidez rápida. Estamos hablando de un día o de 2-3 días, pues sí, en un orden de magnitud de 6 veces tus gastos fijos. Pero que no significa que los tengáis que tener en la cuenta corriente. Ya. Insisto, esto normalmente es un error, tener tanto dinero, depende de los casos, pero mi recomendación es que lo tengáis invertido, pero que tengáis invertido en un lugar donde en 2-3 días lo podáis sacar. Que es el caso de estos fondos indexados, ¿no? A lo mejor, sí. Puede parecer lo mismo, pero quizá no lo es. Invertir versus ahorrar. Claro, ahorrar es... mucha gente ahorra. Bueno, de hecho, ahora salió unos artículos y una prensa que en general los españoles ahorramos muy bien. O sea, el ahorro, el concepto de ahorro se realiza muy bien, la población lo realiza muy bien. El concepto de decir, oye, pues mira, yo de mi salario tengo mis gastos fijos, mis gastos variables y al final me queda algo y esto lo ahorro. Vale, lo pongo en mi cuenta corriente, pero como hemos visto, esto no es suficiente. Entonces, la gente en general ahorra muy bien, lo que les falla es inversión. Entonces, ¿cuál es el cambio? Es, oye, coger estos ahorros, te guardas una parte para el fondo de emergencia en un vehículo más líquido y el resto lo inviertes. Ok, o sea que el ahorro por sí mismo... Ya hemos eso visto, de meter el dinero en un colchón... ya hemos visto que la inflación se lo acaba comiendo. Exacto. Y luego el término estrella, el interés compuesto. Bueno, el interés compuesto es el efecto multiplicador de tener tener un interés a lo largo del tiempo. Al final es el ejemplo que os ponía de los 10 euros. Pues oye, si los tienes durante 10 años, generas 250 euros de intereses, más o menos, y si los tienes durante 30 años, pues generas más del capital que has invertido. Esta es la clave del interés compuesto. Y nos vuelve a llevar al término que nos decías, que nos tenemos que quedar en la cabeza, que es la constancia. La constancia. Melissa, ¿qué te ha parecido? Muy bien. Increíble, ¿eh? O sea, esto... Pero no hay ninguna ciencia, o sea, no hay gurú, los gurús de la inversión. Warren Buffett, que todo el mundo lo conoce. Bueno, Warren Buffett llevaba 70 años invirtiendo. Entonces, ¿su éxito cuál es? Obviamente, probablemente tomó decisiones e inversiones en empresas porque después fueron muy bien, pero también tomó decisiones en empresas que fueron mal, o sea... Seguro. Pero la clave es que estuvo 70 años invirtiendo. Sí. Ahora tiene 90, empezó a los 20, pues 70 años. Constancia. Constancia.
Oye, Albert, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte aquí. Bueno, tendremos que hacer otra sesión porque ahora esto es la introducción. Tenemos que hacer más niveles de economía doméstica. Muchas gracias. A vosotros, muchas gracias.